Bienvenidos a Happy Notes, donde estudiamos de manera inteligente y eficiente. Hoy nos corresponde hablar acerca del test de Coombs, directo e indirecto. Comenzamos. Es necesario conocer ciertas generalidades acerca del test de Coombs para continuar. ¿Cuál es el otro nombre o cómo es también conocido el test de Coombs? Es conocido como el test de la antiglobulina. ¿Qué es este test? Este test nos va a ayudar a detectar la aglutinación por los anticuerpos que van a atacar a los glóbulos rojos. ¿Okay? Es un test de la aglutinación. Si estos anticuerpos están unidos directamente a la superficie de los glóbulos rojos, test de Coombs directo. O si están libres en el suero, test de Coombs indirecto. ¿Qué va a detectar? Los anticuerpos contra los glóbulos rojos. ¿Okay? Anticuerpo contra los glóbulos rojos. ¿Qué reactivo se utiliza en el test de Coombs? Como su nombre dice, Coombs utiliza el reactivo de Coombs, que también tiene otro nombre, conocido como la antiglobulina, también conocido como la globulina antihumana. Ven que se relaciona desde la antiglobulina y con el reactivo que se utiliza. ¿Qué tipos de test de Coombs existen? Existe el directo y el indirecto. ¿Cuál es la palabra clave del test de Coombs directo? Están directamente adheridos a la superficie del glóbulo rojo. Palabra clave, superficie. ¿Okay? Cuando hablamos del Coombs indirecto, la palabra clave es suero, es decir, aquellos que no están unidos a los glóbulos rojos. Okay, ahora veremos una serie de casos en los cuales debemos analizar qué tipo de test de Coombs solicitar, directo o indirecto. El primero nos dice, mujer joven con diagnóstico de lupus es evaluada por sospecha de anemia. ¿Qué tipo de anemia están sospechando? Anemia hemolítica autoinmune. ¿Qué tipo de test de Coombs debo solicitar? Vayan pensando. Caso número 2. Adulto mayor que desarrolla ictericia hemolítica post-transfusión sanguínea. Estamos sospechando de una reacción transfusional, ¿verdad? Tal vez la sangre no ha sido compatible. Okay. ¿Qué tipo de test de Coombs solicitar? Tercer caso. Gestante de 24 semanas, RH negativa, que acude a su control prenatal de rutina. ¿Qué tipo de test de Coombs deberíamos solicitarle? Caso número 4. Adulto que sufre accidente de tránsito, es un politraumatizado, múltiples fracturas, que necesita transfusión sanguínea. ¿Qué tipo de test de Coombs debería utilizar? Ok, para los primeros dos casos, vamos a solicitar el test de Coombs directo. ¿Por qué solicitamos directo? Porque estamos sospechando que los anticuerpos ya se encuentran adheridos a la superficie de los glóbulos rojos. Y en los dos últimos casos, estos anticuerpos se encuentran libres en el plasma, es decir, test de Coombs indirecto. Iremos explicando más a detalle el test de Coombs directo e indirecto. Ok, ahora hablaremos del test de Coombs directo. ¿Cuál es su principal objetivo y cuáles son los pasos a seguir para poder desarrollar este test? El principal objetivo es detectar los anticuerpos, palabra clave, unidos a la superficie de los glóbulos rojos. Ok, como estamos sospechando de que estos anticuerpos están unidos a la superficie, el primer paso sería obtener una muestra de sangre del paciente. Ok, obtenemos una muestra de sangre, de los cuales vamos a tener los glóbulos rojos, y a estos glóbulos rojos le vamos a agregar el reactivo de Coombs, también conocido como antiglobulina. Ok, agregamos el reactivo de Coombs, y este reactivo va a reaccionar con los anticuerpos que van a ir ya sea contra IgG o IgM o las proteínas del complemento. ¿Okay? Luego diremos que este test es positivo si es que ocurre la aglutinación. ¿Okay? Y pensaríamos en una sospecha, por ejemplo, en qué casos se daría positivo este test, en anemia hemolítica. ¿Okay? Como conocemos, los anticuerpos de la anemia hemolítica pueden ser IgG y también IgM. IgG para anticuerpos calientes y la IgM para anticuerpos fríos. ¿Ok? A tener en cuenta. Pregunta, ¿en qué casos el test de Coombs directo puede ser negativo? Puede ser negativo en casos de hemólisis graves. Por ejemplo, en una reacción transfuncional. ¿Por qué se da esto? Porque los glóbulos rojos se están destruyendo con mayor velocidad, entonces no se pueden detectar en el test. ¿Ok? Entonces, ¿en qué casos? Hemólisis grave. Ok, ahora nos corresponde hablar del test de Coombs indirecto. El principal objetivo de este test es detectar los anticuerpos, pero aquellos que están libres
es decir, en el plasma. Es decir, también no están unidos a los glóbulos rojos. ¿Qué pasos debemos seguir? Como estamos sospechando que estos anticuerpos estén en el plasma, necesitamos el plasma del paciente. ¿Okay? Necesitamos el plasma del paciente. A este plasma le vamos a agregar glóbulos rojos con antígenos que nosotros conocemos. Estos glóbulos rojos no pertenecen al paciente, simplemente nos van a ayudar a marcar qué antígenos ya conocemos con los que están en el paciente. ¿Okay? Luego se va a formar el complejo antígeno-anticuerpo. Y a este complejo recién le vamos a agregar el reactivo de Coombs. ¿Okay? Y si se da la aglutinación, diremos que el test de Coombs indirecto es positivo. ¿Okay? Esta aglutinación se puede observar en el tubo de ensayo, ¿verdad? Ok, ¿en qué casos utilizamos el test de Coombs indirecto? Lo podemos utilizar antes de realizar una transfusión sanguínea para el test de la compatibilidad cruzada, es decir, en un test pretransfusión. Ahora, ¿en qué otro caso lo podemos utilizar? En el caso de las gestantes para detectar anticuerpos, recordando que el único anticuerpo que cruza la placenta es la IgG, con la G de gestante. ¿Ok? Para, en este caso, sospechando de la enfermedad hemolítica del recién nacido o la eritroblastosis fetal. Por último, veremos las principales diferencias del test de Coombs directo e indirecto en un versus. En el caso del test de Coombs directo, ¿dónde se localizan los anticuerpos? En la superficie de los glóbulos rojos. Test de Coombs indirecto, libres, en el suero. ¿Okay? ¿Qué pasos debo seguir para hacer el test de Coombs directo? Agregar el reactivo de Coombs a los glóbulos rojos del paciente. ¿Okay? En el caso del indirecto tiene más pasos porque estamos analizando el plasma del paciente. Agregamos el plasma del paciente y agregamos el reactivo de Coombs. ¿Okay? ¿Cuándo es positivo? En ambos casos el test de Coombs es positivo cuando ocurre aglutinación, ya sea directo o indirecto. La principal diferencia son los usos. ¿Cuáles son los usos del test de Coombs directo? Lo pensamos en hemólisis autoinmune de los anticuerpos, ya sea caliente o frío, una hemólisis inducida por fármacos, puede ser penicilina, una hemólisis alloinmune, puede ser por la enfermedad hemolítica del recién nacido o la eritroblastosis fetal o una reacción transfusional. ¿En qué casos utilizamos el test de Coombs indirecto? Antes de dar sangre, es decir, en un test pretransfusión, ¿ok? Para ver la compatibilidad cruzada. O también lo utilizamos para el test de detección de anticuerpos en las gestantes, es decir, prenatales, recordando que la IgG era el único anticuerpo que cruzaba la placenta. IgG, G de gestante. Gracias por ver. Recuerda siempre cuidar tu salud y la de los demás. Hasta la próxima.